Nunca pensé que mi propia hija, la niña que cargué en mis brazos con más amor que fuerza, algún día me gritaría en la cara: «No verás ni un centavo, viejo inútil». Las palabras se clavaron en mi pecho como cuchillas, pero lo que más dolió no fue la frase, sino el portazo que vino después. La puerta de su mansión recién comprada se cerró de golpe, y mi maleta, todavía con la etiqueta del viaje en autobús, cayó a mis pies como si yo fuera un mendigo pidiendo limosna. La lluvia empezó a caer en ese mismo instante, como si el cielo quisiera acompañar mi vergüenza. Me quedé de pie, empapado, con el alma más rota que el paraguas viejo que aún sostenía. Una semana antes, todavía vivíamos juntos. Yo cocinaba para sus hijos, la ayudaba con la renta, recogía a los niños de la escuela. Aunque mis rodillas ya no resistían como antes, lo hacía con gusto, porque ella siempre decía: «Papá, si algún día me gano la lotería, lo primero que haré será comprarte una casa frente al mar». ¡Qué ironía! Porque ese billete de lotería que cambió todo, lo compré yo. Una tarde cualquiera, después de comprar huevos y pan, lo pegué en el refrigerador con un imán de la Virgen de Guadalupe. Me reí solo. ¿Y si este nos cambia la vida? Ella lo vio, lo tomó, y nunca dijo una palabra. Solo unos días después, apareció brincando de emoción, gritando: «¡Ganamos 10 millones, papá!». Pero lo que dijo con la boca no lo sostuvo con los hechos. Esa misma noche desapareció sin decir adiós. Me enteré por la vecina que la vio subir a un camión de mudanza a las 5 de la mañana. Desde entonces, empezó a presumir su nueva vida en todas partes. Redes sociales, fiestas, entrevistas. Se refería a mí como si fuera una carga, un estorbo que por fin había dejado atrás. Dijo que ahora era libre. Libre de parásitos, de brujas viejas, de los que la detenían. Y mientras ella brillaba en sus publicaciones, yo me quedaba en casa preguntándome si realmente todo eso había sido un malentendido. Pero no lo era. Sabía que ese billete era mío. Y si tenía que demostrarlo, lo haría. Sin gritar, sin escándalos, solo con la verdad. Fui a la gasolinera donde lo compré. El muchacho del mostrador me reconoció al instante. «Don Salvador, usted es el que siempre compra té de manzanilla y un boleto, ¿verdad?». Me sonrió, sin saber que su memoria estaba a punto de cambiar mi vida. Le pregunté si podían revisar las cámaras de seguridad. Me dijo que sí, que hablaría con el encargado. Salí de ahí temblando, pero no de frío, sino de claridad. Por primera vez en semanas, no me sentía derrotado. Me sentía firme. Me sentía como un padre que no dejaría que su hija lo pisoteara impunemente. Recopilé pruebas. Busqué un abogado. No por venganza, no todavía, sino porque entendí que ya no se trataba solo del dinero. Era mi dignidad la que estaba en juego. A veces me preguntaba cómo llegamos a este punto. Cómo la niña que me abrazaba llorando cuando se le caía un diente se había convertido en la mujer que me echó a la calle bajo la lluvia. Pero no tenía tiempo para lamentos. Había una verdad que defender, y esa verdad estaba escrita con tinta clara. El billete tenía mi nombre. Ella solo había tomado algo que no le pertenecía, y ahora el mundo tenía que saberlo. La oficina de la lotería abrió una investigación. Congelaron el pago del premio, mientras ella seguía celebrando, haciéndose liposucciones y comprando relojes de lujo. Yo seguía reuniendo documentos con un abogado que, en silencio, me ayudaba a armar el rompecabezas. Él me dijo algo que no olvidaré. «Don Salvador, esto no es solo un robo. Es una usurpación de identidad económica. Usted tiene cómo probar que ese premio le pertenece». Y mientras tanto, ella se paseaba en la televisión local, decía que ahora sí podría cuidar de los suyos. Lo decía con una voz que no le reconocía, con un aire de grandeza que parecía prestado. «Este premio me cambió la vida», decía. Y yo, desde el comedor de mi pequeño departamento, tomaba mi té en silencio. No necesitaba cámaras, no quería fama, solo justicia, porque lo único que había cambiado mi vida fue su traición. Antes de continuar con la historia, dime desde dónde estás viendo este video. Nos ayuda muchísimo saber hasta dónde llegan nuestras palabras. Y si esta historia te está tocando el corazón, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal. A veces el silencio no es debilidad,
Es preparación. Mientras ella se fotografiaba con vestidos caros, yo organizaba recibos, fechas, listas. Recordé con precisión el día que compré el billete. Un jueves cualquiera, después de buscar harina y té de manzanilla. Estaba haciendo fila en la gasolinera cuando el hombre delante de mí se llevó el último paquete de leche. Me sentí tan frustrado por esa tontería que, por impulso, compré el billete. A ver si por una vez en la vida cambia mi suerte. Dije medio en broma. Lo guardé en la bolsa del pan y al llegar lo pegué en el refrigerador con el imán torcido de San Judas. Ella estaba astétama ahí. Me vio hacerlo. No dijo nada. Solo miró. Esa noche, mientras yo dormía, el billete desapareció. Al día siguiente, sonreía demasiado. Dijo que tenía que salir temprano, que había tenido un presentimiento. Volvió con una bolsa de pan dulce y una frase que me quedó clavada. Papá, la suerte por fin tocó nuestra puerta, pero el nuestra duró poco. En cuestión de días, dejó de dormir en casa. Luego llegó una señora joven, una niñera para los niños. Nadie me preguntó nada. Entendí sin palabras que me estaban reemplazando. No armé escándalos. No lloré. Solo fui a mi cuarto y recé. No pedí venganza. Pedí claridad. Porque algo en mi pecho me decía que ese billete no había desaparecido por casualidad. Cuando vi en la televisión el anuncio del premio, ganador anónimo de 10 millones en nuestra ciudad, supe en lo más hondo de mi ser que ese boleto era el mío. Lo sentí en la sangre. Pero no basta con sentir. Hay que demostrar. Así que me puse a buscar. Fui al cajón donde guardaba los recibos del supermercado. Y ahí estaba. El recibo exacto del día de la compra. Pan, té y billete. Misma hora, misma caja. Volví a la gasolinera. El joven del mostrador confirmó que era yo. Fue ese día de lluvia, don Salvador. Usted se quejó porque no le daban cambio exacto. Le pregunté por las cámaras. Me dijo que el encargado las revisaría. Dejé mi número. Esa noche no dormí, pero por primera vez en mucho tiempo, no fue por tristeza. Fue por una sensación nueva. Justicia en camino. A la mañana siguiente, el encargado me llamó. Tenemos el video. Se le ve claramente comprando el billete y metiéndolo en su bolsa. El alma me tembló. Fui directo a la oficina con mi abogado. Llevamos el video, el recibo y capturas de pantalla de todas las publicaciones de mi hija, presumiendo una fortuna que aún no le pertenecía legalmente. Mi abogado fue claro. Esto es un caso sólido. La lotería no entregará ni un centavo mientras se investiga. Y así fue. Congelaron el premio. Ella no lo sabía. Seguía gastando, celebrando, dando entrevistas. Se había comprado un coche rojo. Se hablaba de invertir en bienes raíces, todo con dinero que no tenía. Lo que más me dolía no era que hubiera tomado el billete, era que nunca me miró a los ojos. Nunca preguntó si necesitaba algo, nunca ofreció compartir ni un vaso de agua. El desprecio era tan grande que se sentía físico. Y sin embargo, seguí en silencio, porque aprendí que el silencio a veces es el arma más poderosa que tenemos los viejos. Mientras ella decía en redes, cuando sueltas lo que te frena, todo fluye. Yo sostenía el sobre con los documentos que iban a cambiar el curso de todo. Una tarde, mientras tejía una bufanda para uno de mis nietos, aunque ya ni me saludaban, me pregunté si era justo seguir adelante con todo esto. Pensé en ellos, en el escándalo, en lo que vendría. Pero luego recordé la noche en que ella me gritó en la lluvia, con la cara deformada por la soberbia, diciéndome que no vería ni un centavo de su dinero, como si lo hubiera cultivado con sus manos, como si el papel mágico no hubiera salido de las mías. Y supe que no podía mirar hacia otro lado. No era por el dinero, era por mí, por todas las veces que me llamaron carga, por todos los silencios tragados, por cada madrugada en que me levanté a preparar café mientras ella dormía, por cada centavo que saqué de mi jubilación para pagarle el uniforme a sus hijos, por cada sacrificio convertido en deuda emocional. Ella había olvidado, pero yo no. Y si eso me convertía en el villano de su historia, que así fuera, porque ya estaba cansado de ser el héroe invisible. El abogado me ayudó a organizarlo todo: documentos, pruebas,
declaraciones. La rueda de prensa estaba confirmada. Me preguntaron si quería invitarla, si deseaba confrontarla en privado. Dije que no. Ella se enterará como yo me enteré, en vivo. No por venganza, sino por equilibrio. Porque algunas verdades no se susurran, se muestran. El día de la rueda de prensa se acercaba. Yo lo sabía, pero ella no. Mientras yo revisaba documentos con mi abogado, ella organizaba una cena de celebración. En sus redes publicó una foto del pastel que mandó hacer. Dios me bendijo por liberarme. Me quedé mirando esa imagen durante un largo rato. Ella, en su mansión rentada, rodeada de gente que no conocía ni cuando lloraba por las cuentas impagas. Decía haber roto ciclos de abuso, haberse liberado de la negatividad, y yo era ahora esa energía vieja que había que cortar. Así lo decía sin pudor, con una sonrisa de superioridad. No respondí. No publiqué nada. Solo apreté el relicario de mi madre colgado en mi cuello. Ella también fue traicionada por sus hijos mayores, y sin embargo nunca deseó su mal. Yo no deseaba el mal de mi hija, solo la verdad, porque la verdad, cuando madura, cae sola. Y esa caída nadie puede frenarla. Seguí en silencio, pero el mundo ya empezaba a notar. Algunos amigos me preguntaban si todo lo que ella presumía era cierto. Otros solo guardaban silencio incómodo. Mis vecinos, sin saber la historia completa, solo notaban mi ausencia con los nietos. ¿Ya no lo vemos en el parque, don Salvador? Mi abogado organizó todo con discreción. Nada de flashes, nada de entrevistas sensacionalistas. Solo una sala sobria, representantes de la lotería y los documentos oficiales. El día anterior no dormí. No por nervios, sino por memoria. Me senté en la cocina con una taza de té y recordé su primera caída en bicicleta, su primer dibujo, su promesa infantil. Cuando sea grande te voy a cuidar, papá. Cerré los ojos y por un segundo sentí culpa, pero fue solo un segundo, porque un padre no es menos padre por exigir respeto, porque cuidar no es ser esclavo, porque darlo todo no significa aceptar que te lo quiten todo. La mañana de la conferencia me puse la única camisa nueva que tenía, de lino blanco. Me peiné con agua, me até los zapatos lentamente. No necesitaba parecer más joven ni más fuerte. Solo quería parecer yo, un hombre que había trabajado 35 años en la misma carpintería, que había levantado su casa con sudor, que había criado una hija con amor, y que ahora se negaba a desaparecer sin defender su nombre. Caminé hasta la oficina de la lotería sin compañía. No necesitaba aplausos, necesitaba justicia. Entré a la sala con el sobre de los documentos bajo el brazo. Me senté en primera fila. No había muchas personas, pero sí las necesarias para dejar constancia. Cuando el presentador tomó el micrófono, sentí un cosquilleo en el estómago. Habló del proceso, de los protocolos, de la investigación. Y luego, con voz firme, dijo mi nombre. El verdadero ganador del premio mayor es el señor Salvador Estrada. No hubo aplausos, hubo silencio. Un silencio espeso, un silencio que lo decía todo. Me levanté, tomé el micrófono y hablé sin papeles. Gracias por estar aquí. No vine a reclamar dinero. Vine a recuperar mi nombre. Ese billete lo compré yo. Una tarde cualquiera después de comprar pan. Lo pegué en la nevera de la casa donde vivía con mi hija. Días después, sin decir una palabra, lo tomó y lo reclamó como suyo. Me dolió más su traición que la pérdida del dinero. Pero hoy, con estos documentos, demuestro que los padres también sabemos defendernos. No con gritos, con pruebas, con dignidad. Dejé el micrófono sobre la mesa y volví a mi asiento. El abogado me palmeó el hombro. Lo logró, don Salvador. Yo no respondí. Solo cerré los ojos por un momento. Mi teléfono empezó a vibrar. Llamadas, mensajes, notificaciones. Entre ellas, un nombre, el suyo. No contesté, no por rencor, sino porque había cruzado una línea, la que separa el dolor del cierre. Ella se enteraría como yo me enteré, sin advertencias, sin consuelo, sin explicaciones. A veces la justicia más limpia es la que no necesita palabras. Ese mismo día, la noticia comenzó a circular. Adulto mayor es identificado como el verdadero ganador del premio millonario. La hija intentó cobrarlo en su lugar. No hacía falta nombrarla.
Todo el mundo lo entendió, en especial los que la seguían en redes. Los mismos que aplaudían sus frases ahora borraban sus comentarios. Algunos incluso la criticaban. Siempre se veía falsa, escribió una. Se notaba que era puro humo, dijo otra. Así de rápido gira el viento cuando huele a escándalo. Y mientras ella intentaba borrar rastros, yo calentaba sopa en casa y respiraba en paz. No contesté las llamadas, no publiqué nada, solo observé, porque el silencio no es vacío. A veces, es el eco de la verdad que se abre camino sola. Y ese eco ya había comenzado a derribar los muros de su mentira. Apenas 24 horas después de la conferencia, ella me llamó. 2, 3 veces. No atendí. Entonces vino la nota de voz. Apreté el play con calma. Su voz era irreconocible. Entre gritos y sollozos, decía que yo tenía arruinado todo. ¿Cómo pudiste? Era mi vida. Estaba en todos los medios. Tú no podías hacerme esto. Dejé el celular en la mesa y continué revolviendo la sopa. Por primera vez, sus palabras no me atravesaron. Sonaron como gritos de un cuarto vacío. Esa mujer, esa que gritaba como si yo la hubiera traicionado, no era mi hija. Era alguien que se dejó cegar por un papel impreso con números. En aquella noche, mientras lavaba los platos, recibí la captura de pantalla de un post de ella. Era la foto de ella en la escalera de la mansión, rodeada de bolsos de marca. La leyenda decía: así luce la libertad después de soltar la carga. Y en los comentarios, una amiga escribió: qué bueno que te liberaste de esa señora. Y ella respondió con 3 palabras que quemaron más que cualquier insulto: viejo inútil arrastrado. Leí esas palabras más de una vez, y no fue rabia lo que sentí, fue claridad. Si ella era capaz de escribir eso en público, con orgullo, entonces yo ya no tenía más nada que perder. Llevé la publicación a mi abogado. Esto es difamación pública, le dije. Él confirmó. Y también es una prueba de que no había intención de compartir el premio. Refuerza la tesis de fraude. Y era eso. Ella se enterraba sola en cada frase que posteaba. Ella decía que se había liberado del pasado. Pero liberarse no es borrar a quien te amó, es recordar sin dolor. Ella, sin embargo, solo esparcía veneno. Grababa videos motivacionales con música instrumental de fondo, diciendo que había roto ciclos de abuso. Y el público aplaudía. Qué pocos sabían. Pero la verdad madura en el silencio. Y el sistema también seguía su curso. Los trámites avanzaban. El pago del premio todavía estaba congelado. La investigación seguía, y ella seguía gastando. Comprando muebles de lujo, ropa de gala, viajes. Los bancos creían en la historia de la joven ganadora del premio. Pero la fundación de aquel castillo era podrida. Y el tiempo revelaría cada grieta. Yo no necesitaba acelerar, solo necesitaba esperar. Entonces llegó el momento de la respuesta inevitable. Un periódico publicó: la supuesta ganadora puede haber usado documentos falsos para anticipar valores con bancos. Los acreedores comenzaron a hacer preguntas. Uno a uno, las tarjetas fueron bloqueadas. Los bienes quedaron bajo análisis. ¿Y sus amigos? Desaparecieron como humo. Los mismos que antes comentaban con corazones, ahora borraban sus mensajes. Algunos incluso compartieron su caída como si fueran observadores distantes, intentando escapar del naufragio. Yo, de mi lado, no posteé nada. No di entrevista. Solo fui al mercado, compré tomates, pan fresco y preparé mi almuerzo. Porque la paz, cuando llega, no hace ruido. Apenas se instala. Y por primera vez en muchos años, sentí eso. Una paz madura, densa, de quien fue humillado en silencio y se levantó con papel timbrado, no con gritos. En aquella tarde, mientras descansaba en el patio, el teléfono sonó nuevamente. Atendí. Su voz venía ronca, sin fuerza. «Papá, necesito hablar contigo». Suspiré hondo. Esperé. Ella dudó. «¿Podemos vernos?» «No quiero nada. Solo mirarte a los ojos». Algo dentro de mí se removió. Pero respondí con calma. «Si quieres verme, sabes dónde estoy». Ella colgó sin decir más nada. No fue una súplica. Fue más un susurro de alguien que comenzaba a entender.
2 días después, ella apareció, sin maquillaje, con un abrigo prestado, los cabellos recogidos de cualquier manera. Nada restaba de la mujer brillante de las redes. Solo una figura encogida delante de la puerta de una casa modesta, pero construida con verdad. Tocó 3 veces. Yo abrí. Nos quedamos mirando por largos segundos. Ella respiró hondo y dijo, ¿estás feliz ahora? Me arruinaste. Yo no respondí. Apenas apoyé la mano en el marco de la puerta y observé a aquella mujer que un día fue mi hija. Tú querías justicia, ahí está, pero yo no tengo nada, papá, nada. ¿Y tú? ¿Tienes paz? Ella preguntó con una mirada desafiante, como si todavía esperara herirme. Yo respiré despacio. Miré el cielo, después mis pies firmes en el suelo, y entonces respondí, tengo algo que tú perdiste hace mucho. Tengo mi nombre limpio, y eso, hija, eso no se compra. Ella desvió la mirada. Por primera vez, no tenía respuesta. Ella se quedó parada en la puerta esperando que yo retrocediera. Tal vez que yo la abrazara, pero el abrazo de un padre no es remedio para todo tipo de herida. Y hay heridas que no fueron causadas por dolor, sino por desprecio. Ella misma había elegido el camino. Yo apenas recuperé lo que era mío. No vine a pedirte nada, murmuró. Solo quería que me dieras la cara, porque tú me lo quitaste todo. Bajé los ojos por un segundo. Y entonces respondí con firmeza. No te lo quité, lo recuperé. Lo que hiciste fue robar, mentir y humillar. Lo mío fue defender. Ella no respondió. La boca le tembló un poco, pero no había lágrimas sinceras allí. Apenas cego herido. Eras mi papá, susurró. Debiste protegerme, no destruirme. Aquellas palabras cayeron pesadas, pero no porque fueran verdaderas, porque revelaban algo peor, que ella no entendía, que todavía creía que amor de padre significa sumisión, que cuidar de alguien es permitir que te pisoteen. Respiré hondo. Y le dije, fui tu padre, te cuidé, te alimenté, te abracé en las noches de fiebre, te di todo, pero ser padre no es ser esclavo. Nos quedamos en silencio. Ella desvió la mirada. Parecía desconcertada, como si nadie jamás le hubiera dicho aquello, como si por primera vez el mundo no estuviera moldeado a sus caprichos. Yo no la odiaba, pero tampoco me conmovía con su expresión derrotada. No, después de todo. ¿Pensaste en los niños?, preguntó. ¿En lo que esto puede causarles? Mi corazón se apretó, porque los nietos eran, sí, lo que más me dolía, pero no permití que ella usara eso como arma. Ellos merecen una madre honesta, respondí. No una que roba y luego culpa a todos menos a sí misma. Ella lloró. Sí, pero sus lágrimas no vinieron acompañadas de arrepentimiento. Era frustración. Era el colapso de una imagen que ella había construido con mentiras. Yo no fui cruel, apenas verdadero. No tengo a dónde ir, dijo por fin, y por primera vez dudé, porque ningún padre desea ver a su hija llegar a ese punto. Pero también sabía que esto era consecuencia, no castigo. Sí tienes, respondí. Tienes lo mismo que yo tuve cuando me echaste a la calle, un punto de partida. Ella me miró confusa, y entonces completé. Depende de ti si reconstruyes, o si sigues buscando a quién culpar. Ella intentó hablar, pero yo levanté la mano despacio pidiendo silencio. No vuelvas a tocar la puerta hasta que hayas entendido lo que hiciste. Y entonces, con la calma de quien ya sobrevivió a todo, cerré la puerta. En aquella tarde, me senté en el porche. El sol estaba bajo, y el viento traía olor a tortillas y café de alguna casa cercana. Puse mi silla mecedora en la esquina y dejé el tiempo pasar. Por primera vez, yo estaba realmente solo. Pero no era una soledad amarga, era libertad. La misma que ella decía haber conquistado, pero que solo se alcanza con verdad. Días después, supe por conocidos que ella había perdido todo. La mansión, embargada. El coche, devuelto. La ropa cara, vendida a toda prisa. Los amigos, silencio total. Algunos bancos entraron con acciones contra ella por fraude documental. ¿Y yo? Yo no moví un dedo. No pedí que fuera castigada. Apenas dejé que el mundo siguiera su curso. Porque a veces,
La justicia más poderosa es dejar que quien hizo el mal vea lo que perdió, y no poder culpar a nadie más que a sí mismo. Fui llamado para firmar los documentos finales con la lotería. Mi abogado estaba allí, satisfecho con el desenlace. Cuando pusieron el contrato delante de mí, tomé mi pluma con calma, firmé con la misma mano que un día acunó a mi hija. Y pensé en algo curioso. Nunca deseé ser rico. Deseé paz. Y ella, al intentar robar mi dinero, acabó devolviéndome exactamente eso. Después de aquel día, mi vida comenzó a tomar otro ritmo. Abrí una cuenta especial en el banco, con orientación jurídica. Pedí discreción, nada de anuncios o publicidad. No quería aparecer en la televisión, ni dar entrevistas sensacionalistas. Me bastaba saber que, por primera vez en mucho tiempo, yo podía respirar sin miedo a que alguien me arrancara el suelo. Fui a visitar una pequeña casa con vista al lago. Nada lujoso, solo tranquila. Una terraza con espacio para mis plantas y una cocina grande donde yo pudiera hacer pan con los nietos, si algún día volvieran a visitarme. Llevé conmigo el relicario de mi madre. Lo apreté con fuerza mientras el corredor mostraba los cuartos. Él no entendió, pero yo sí. Era mi forma de llevar conmigo a todas las mujeres de mi historia. La que me crió, la que me traicionó, la que yo fui obligado a sepultar cuando la decepción tomó el lugar del cariño. Porque el luto por un hijo vivo es un tipo de dolor que no tiene nombre, solo silencio. Y el silencio, en aquel momento, era todo lo que me restaba. Poco a poco, fui recuperando mis rutinas. Volví a frecuentar la feria los domingos, a tomar café en la panadería de la esquina, a conversar con los vecinos sobre el clima. Nadie hablaba de la fortuna. Y yo tampoco. El dinero al final era apenas un detalle. El verdadero premio era haber vuelto a ser yo mismo. Por primera vez, yo no me sentía una carga. Me sentía entero. Los días se volvieron más ligeros. Comencé a montar un pequeño jardín en la parte trasera de la casa. Compré tierra, semillas, macetas. Cada planta que brotaba me recordaba que es posible volver a empezar, incluso después de la vergüenza, de la humillación, de la caída. Me inscribí en un curso de panadería para jubilados. No es que necesitara aprender algo nuevo, pero quería ocupar mis manos y mi mente con cosas que me dieran placer, porque el dolor solo deja de mandar cuando uno aprende a no alimentarlo. A veces, durante la noche, todavía oía ecos del pasado, recuerdos de ella pequeña, su risa desdentada, los dibujos pegados en el refrigerador. Era inevitable, pero en vez de llorar, yo agradecía. Porque incluso con todo lo que pasó, yo supe amar. Y amar nunca fue el error. El error fue creer que el amor justifica el abuso, que la sangre obliga al silencio. Y esa lección, aunque dolorosa, me hizo crecer, incluso a los 72 años. Mis nietos no me escribían más, tal vez por miedo, tal vez por influencia de ella. Pero yo continuaba guardando los juguetes que dejaron, los dibujos olvidados en el cajón de la sala, no por apego, sino por respeto a la memoria de días que fueron buenos, y por esperanza de que un día, tal vez, ellos volvieran, no para pedir nada, solo para recordar quién yo era antes de que el silencio tomara cuenta de la casa. Cierto domingo, mientras organizaba papeles antiguos, encontré una carta que mi hija me escribió cuando tenía 8 años. Estaba guardada entre 2 facturas de luz, amarillenta y con letra temblorosa. Decía: «Papá, cuando sea grande, te voy a regalar una casa con flores». Sonreí. Era eso. Yo no había ganado 10 millones de pesos. Había ganado la confirmación de que todo lo que di, lo di por amor. Y que, a pesar de todo, amar nunca fue mi error. Las noticias sobre ella continuaban circulando. Ahora era tema de columnas de escándalo. Influencer caída por fraude. Perdió todo tras intento de robo a su propio padre. Yo no leía los reportajes. Solo me limitaban a apagar la televisión cuando veía su rostro. No por rabia, sino por respeto a lo que fui. Porque cuando alguien te destruye públicamente, no es con más gritos que se repara, es con silencio y dignidad. Un día, mi abogado me preguntó si yo quería iniciar un proceso criminal completo.
Tenemos pruebas para condenarla, don Salvador, inclusive por falsificación de firma y fraude bancario. Pero yo negué con la cabeza. No necesito verla presa. Lo que me debía ya lo recuperé. El respeto. Él entendió. Algunas batallas se ganan no cuando el otro cae, sino cuando usted ya no necesita empujar. En aquella noche, cociné arroz con lentejas. Puse un disco antiguo a tocar y barrí la casa despacio, como hacía en los tiempos antiguos. Por la ventana, el viento traía olor a noche mojada y hojas caídas. Y allí, en aquella soledad elegida, comprendí. No es venganza lo que cura, es la paz. Y la paz, a veces, viene apenas cuando usted elige no responder. Una tarde gris, mientras regaba mis plantas, tocaron la puerta. El golpe era apresurado, ansioso, como quien no sabe si quiere entrar o ser rechazado. Caminé sin prisa. Ya no tenía miedo de lo que podía encontrar al otro lado. Al abrir, supe que era ella, no por su rostro, que ya no tenía maquillaje ni brillo, sino por la forma en que bajaba la mirada, como quien carga un peso invisible. Traía puesta una chaqueta prestada, los zapatos embarrados y el cabello recogido de cualquier forma. No quedaba rastro de la mujer segura de las redes sociales. No vine a pedirte nada, dijo sin mirarme. Solo quería verte. Necesitaba saber si todavía estabas aquí. Me quedé en silencio, sosteniéndole la mirada. No iba a responder con frases vacías ni reproches. Solo asentí levemente con la cabeza y me hice a un lado para que entrara. Caminó como si la casa le doliera. Miró las fotos, el comedor, el mantel que ella misma me regaló en una Navidad ya lejana. Y cuando se sentó, lo hizo como quien no ha descansado en mucho tiempo. Papá, lo perdí todo. Lo dijo sin dramatismo, casi como si hablara del clima. Todo lo que creí tener se fue. Los amigos, las cosas, los planes. Me quedé sola. No la interrumpí. Me limité a escuchar. Y no vine para que me salves. Sé que no merezco eso. Solo quería pedirte que no me odies. Ahí sí respiré hondo, porque odiarla nunca estuvo entre mis opciones. Lo que sentí fue algo más triste. Decepción. Una decepción tan grande que ya no dolía, solo pesaba. No te odio, respondí, pero tampoco puedo olvidar. Bajó los ojos y por un segundo vi a mi hija de 8 años otra vez, aquella que me hacía dibujos y me esperaba en la puerta con los zapatos mal puestos. ¿Qué pasó contigo, hija?, pregunté. ¿En qué momento creíste que merecías todo sin dar nada? ¿Cuándo dejaste de verme como tu padre para verme como un obstáculo? Se le quebró la voz. No lo sé. Tal vez fue cuando empecé a sentir que nadie me debía nada, que si no tomaba lo que quería, nunca lo iba a tener. Asentí con tristeza. Y tomaste lo que no era tuyo. ¿Sí?, admitió. Y me arrepiento. Esa fue la primera vez que usó esa palabra. Arrepentimiento. No sé si era genuino, pero fue un comienzo. Le ofrecí una taza de té. La aceptó con manos temblorosas. Durante casi una hora hablamos. No de dinero, ni de la lotería, ni de abogados. Hablamos de su infancia, de su madre, de los años buenos y de los años duros. Por momentos, era como si la distancia nunca hubiese existido. Pero bastaba una pausa larga para que recordáramos dónde estábamos realmente, en medio de una grieta que aún dolía. Antes de irse, me miró a los ojos y preguntó, ¿crees que algún día pueda recuperar tu confianza? No respondí de inmediato. Me levanté, fui hasta el pequeño altar donde guardo el relicario de mi madre, y lo puse en sus manos. Pregúntale a ella, le dije, porque si hay alguien que me enseñó a perdonar, fue esa mujer. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Acarició el relicario con los dedos y lo devolvió con cuidado. Gracias por abrirme la puerta, papá. No fue la puerta lo que abrí, respondí. Fue solo una rendija del corazón. Lo demás depende de ti. Salió sin decir más. Cerré la puerta con suavidad. Esa noche no dormí del todo. No por tristeza, sino por algo parecido a esperanza, pero con muchas capas de miedo encima. Tal vez, solo tal vez, ese fue el inicio de algo diferente. Pasaron los días, luego las semanas. No volví a saber de ella. No llamó, no escribió, pero tampoco hizo más daño. Y eso ya era algo.
Yo seguí con mi vida sencilla. Horneaba pan por las mañanas, cuidaba mis plantas, tejía una bufanda que no tenía destinatario, no porque estuviera resignado a la soledad, sino porque había aprendido a convivir con ella. La diferencia entre estar solo y estar en paz es inmensa. Y por primera vez en muchos años, yo estaba en paz. El dinero permanecía en una cuenta segura. No lo tocaba más que para lo básico. Compré algunos libros, arreglé el tejado, cambié los vidrios de las ventanas viejas. No necesitaba más, porque el verdadero lujo no era lo que compraba, sino lo que podía conservar: la serenidad, la calma, el silencio elegido. Aprendí a escuchar los sonidos de mi casa como si fueran música: el hervir del agua, el crujir del piso de madera, el tintinear de las cucharas al chocar entre sí. A veces me sentaba en la banca del parque con mi cuaderno. Escribía recuerdos, no para publicarlos, sino para dejar constancia de que existí, de que fui padre, trabajador, esposo, hombre, de que me caí, me rompí, pero no me rendí. Mis palabras eran mi testamento más sincero, no de bienes materiales, sino de lecciones, de esas que solo se aprenden cuando se ha perdido algo que parecía irreemplazable: la confianza en quienes más amamos. Un domingo cualquiera recibí una carta. No venía firmada, pero su letra era inconfundible. Decía: no sé si merezco volver a tu vida, pero quería decirte que estoy trabajando, limpiando casas. No me da vergüenza, me siento útil por primera vez en mucho tiempo. No espero que me llames, solo quería que lo supieras. No lloré, sonreí, no por alegría, sino por alivio. Tal vez, después de todo, había aprendido algo. Tal vez la herida que abrió también le enseñó a mirar para adentro. Guardé la carta en la caja de madera donde conservo los dibujos de mis nietos. No los veía aún, pero ya no me dolía igual, porque entendí que los lazos de sangre pueden romperse, pero los recuerdos no. Y yo había sembrado suficientes momentos buenos como para que algún día, aunque fuera tarde, ellos recordaran quién fui en realidad. Aquel día, mientras barría el patio, una vecina se acercó. «Don Salvador», dijo con voz cálida, «¿y su hija? Hace tiempo que no la vemos». La miré y le respondí sin dramatismo: «Se fue, y tal vez vuelva, pero si lo hace, será otra persona». Ella asintió con respeto. No preguntó más. Me ofreció un poco de pan recién horneado y hablamos del clima. A veces, los pequeños actos de humanidad son los que más alivian. Me invitaron a participar en un taller de escritura para adultos mayores en la biblioteca del pueblo. Acepté. No por creerme escritor, sino porque sentí que tenía cosas que decir. Historias como la mía no salían en la televisión ni en los periódicos. Historias donde la traición venía disfrazada de familia y la justicia llegaba sin ruido. Historias donde la dignidad no se gritaba, se defendía con papeles, con firmeza, con silencio. Una tarde, durante el taller, leí en voz alta el fragmento donde contaba cómo pegué el billete en la nevera. Nadie dijo nada al principio, pero una mujer de pelo blanco se me acercó después. «Yo también crié sola a mis hijos», me dijo, «y uno de ellos me sacó de la casa que yo construí. Gracias por contarlo. Me hizo sentir menos invisible». Sentí un nudo en la garganta, porque entendí que mi historia ya no era solo mía, era la de muchos. Y en ese momento supe que había valido la pena. Todo, incluso el dolor, porque hay verdades que no sanan al contarlas, pero que al menos nos devuelven el derecho a existir sin culpa. Y ese, para mí, ya era un tipo de victoria. Poco a poco, los días comenzaron a sentirse más largos, pero ya no eran vacíos. Cada amanecer traía una pequeña tarea, un gesto simple: podar una planta, escribir una línea más en mi cuaderno, preparar pan para compartir con los vecinos. La vida no necesitaba grandes giros para tener sentido. Bastaba con que me sintiera útil, respetado y en paz conmigo mismo. En un mundo que había intentado arrancarme la dignidad, lograr eso era un acto de resistencia. Una tarde de noviembre, mientras ordenaba el armario de la sala, encontré la camisa que usé en la conferencia de prensa. La toqué con cuidado, como quien acaricia una cicatriz. No era bonita ni costosa, pero tenía historia.
Me la probé frente al espejo. Todavía me quedaba bien. Me sonreí. No por vanidad, sino por orgullo. Aquel día no solo había recuperado el billete, sino también algo que muchos hombres de mi edad pierden sin darse cuenta: la voz. Más tarde, salí a caminar por el mercado. Saludé a los conocidos, probé una mandarina en el puesto de siempre y compré unas flores para el pequeño altar de mi madre. Mientras volvía a casa, me crucé con una señora mayor que me detuvo con una sonrisa. «Usted es don Salvador, ¿verdad? El de la historia de la lotería». Asentí con timidez. Mi hija me dejó en un asilo sin preguntarme. Escuchar lo suyo me dio fuerza para volver a empezar. Sus palabras me tocaron hondo. A veces uno no sabe a cuántos alcanza con solo decir la verdad. Esa noche, mientras preparaba sopa, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi hija. Solo 3 palabras. ¿Puedo llamarte? Dudé unos segundos, pero contesté: sí, esta vez con respeto. Me llamó al instante. Su voz sonaba distinta, más baja, más cansada. Me contó que estaba viviendo en una casa compartida, que había empezado a trabajar limpiando oficinas y que nadie quería contratarla desde que su nombre apareció en los medios. «Sé que me lo busqué, papá», dijo, «pero me cuesta empezar desde cero». No respondí de inmediato, porque empezar desde cero es una frase que pesa más cuando uno ya ha estado ahí. Y yo sabía lo que era eso. «Nadie empieza de cero, hija», le dije. «Empiezas desde lo que aprendiste. Y si aprendiste algo, entonces no es un inicio vacío». Se quedó callada. «No te llamo por dinero», insistió. «Solo quería saber si aún piensas en mí». Me recosté en el respaldo de la silla y dije: «Claro que pienso. Pero pensar en ti ya no duele. Y eso, para mí, es un alivio». Los días siguientes intercambiamos algunos mensajes, pequeños, sin expectativas, sin promesas, pero también sin reproches. Era como aprender a caminar sobre cristales, sin romperlos. No sabía si algún día llegaríamos a tener una relación verdadera otra vez. Pero por primera vez en mucho tiempo, ya no éramos enemigos. Éramos 2 personas con una historia rota intentando barrer los pedazos. En una de sus llamadas, me pidió perdón. Lo hizo llorando, sin adornos, sin excusas. «Te robé, te mentí, te usé. Y aún así tú no me destruiste», dijo. Me costó hablar. Tenía el nudo en la garganta. «No te destruí porque soy tu padre, pero también porque decidí no parecerme a ti en ese momento». Sus lágrimas del otro lado no cambiaron el pasado, pero suavizaron el peso del presente. A veces no se trata de olvidar, sino de dejar de sangrar. Yo sabía que muchos no lo entenderían, que otros padres la habrían borrado para siempre, pero yo no buscaba justicia eterna, solo equilibrio. Y el equilibrio llegó cuando pude mirarla, aunque fuera por una pantalla, sin rencor en los ojos. Cuando ella dijo: «Gracias por no hacerme desaparecer», y yo respondí: «Gracias por haber regresado más humana». Una mañana, mientras tomaba café en la terraza, recibí una foto. Era ella, con ropa sencilla, sentada en el césped de un parque, rodeada de niños. Uno de ellos era mi nieto menor. «Él pregunta por ti», decía el mensaje. No respondí enseguida. Miré el cielo, luego el altar de mi madre, y escribí con calma: «Dile que el abuelo sigue aquí». ¿Esperando? Siempre. Pasaron algunas semanas antes de que volviera a verla en persona. Esta vez no llegó sola. Venía con mi nieto menor, de la mano, como quien lleva algo frágil que teme romper. Yo estaba en el jardín trasero quitando las hojas secas del limonero, cuando escuché su voz. «Papá». Me giré despacio, y allí estaban. Mi hija, con rostro sereno. Mi nieto, con ojos curiosos. Me quité los guantes y caminé hacia ellos sin decir palabra. El niño se adelantó. «¿Tú eres el abuelo Salvador?» Me agaché, sonreí y asentí. «Sí, hijo, y te estaba esperando». Nos sentamos en la sombra del árbol. Ella apenas hablaba. El niño me hacía preguntas. Señalaba mis herramientas. Reía con espontaneidad. Parecía no saber nada del pasado. Y tal vez era mejor así. Mi hija lo observaba en silencio. En sus ojos no había arrogancia. Había gratitud contenida. Cuando él se distrajo con un pájaro,
Ella susurró, «Gracias por no cerrarle la puerta». Le respondí sin mirarla. Los niños nunca deben pagar por los errores de los adultos. Esa tarde compartimos un guiso caliente, pan recién horneado y jugo de naranja. No hubo grandes conversaciones, solo miradas que se atrevían a quedarse un poco más. Antes de irse, el niño me abrazó con fuerza. «Puedo volver, abuelo». Me costó no llorar. «Esta es tu casa», le dije. «Cuando quieras». Mi hija me miró con los ojos húmedos. No dijo nada. Solo asintió y me apretó la mano antes de salir. Después de su visita, algo cambió en mí. No porque todo estuviera resuelto, sino porque entendí que la vida no necesita repararse del todo para seguir adelante. Algunas grietas no cierran, pero dejan entrar la luz. Mi hija me había herido profundamente, pero también estaba intentando construir algo con los pedazos. Y eso, en un mundo que pocas veces ofrece segundas oportunidades, era más de lo que yo esperaba. Unos días después, fui al taller de escritura y compartí el final de mi historia. Dije que había recuperado más que un premio. Había recuperado mi voz, mi dignidad y mi lugar como abuelo. Los aplausos fueron discretos, pero sinceros. Una mujer se me acercó al final y me dijo, «Su historia me enseñó que no todo se pierde. A veces solo se transforma». Me fui a casa con esa frase grabada en el pecho. Al llegar, encontré en el buzón una carta. Era de mi hija, escrita a mano. Decía, «No sé si algún día sanaré todo lo que rompí, pero cada día que me dejes acercarme será un paso. No te pido que me abraces, solo que no cierres la puerta». La leí en voz alta, solo para mí, y la guardé en la caja junto a la carta de cuando era niña. 2 cartas de la misma mano, 2 épocas, 2 mujeres distintas. Hoy, mientras riego el jardín, veo al pequeño venir corriendo por la vereda. Su risa llena el aire. Mi hija camina detrás, más lenta, más humilde. Me saludan con naturalidad, como si siempre hubiera sido así. Y aunque sé que el dolor no desaparece, me permito sonreír, porque a veces el perdón no es una puerta que se abre de golpe, sino una ventana que se entorna con cuidado. No soy el mismo hombre que una vez fue echado bajo la lluvia. Ese Salvador quedó atrás. Hoy soy un hombre nuevo, hecho con los mismos pedazos, pero en un orden diferente. Y si algo aprendí, es que la justicia no siempre grita. A veces llega con el sonido leve de una taza sobre la mesa, o el eco de un abuelo dicho con amor. Y ese, amigos míos, es el verdadero premio. Si esta historia tocó algo en tu corazón, te invito a dejar un comentario contándome desde dónde nos ves. No sabes cuánto significa para nosotros leer cada mensaje. Y si quieres seguir escuchando relatos que merecen ser contados con respeto y verdad, suscríbete al canal y activa la campanita. Gracias por quedarte hasta el final.